Hola, mi nombre es Julio César Salas Esparza, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica. En esta ocasión hablaremos sobre mecanismos, en específico de la actividad 1.3 que corresponde a la movilidad. Esto consiste en estudiar un mecanismo, su diagrama cinemático, identificar sus tipos de eslabones y juntas y así también a su vez su movilidad a través de las fórmulas que se nos fueron enseñadas durante clases por el profesor. También diseñamos esta pieza sobre SolidWorks y a la misma se tenía que hacer su ensamblado y su estudio de movimientos. Esto con la finalidad de que podamos identificar cómo funciona todo este mecanismo junto. El profesor a cargo de esta materia es Rafael Reyes Cortés. Y a continuación veremos cómo funciona el mecanismo, su diseño y cómo funciona el mecanismo sobre SolidWorks a través de su estudio. A continuación presentaremos las piezas que fueron usadas para realizar este mecanismo, empezando con este eslabón ternario, el cual se usaron estas dimensiones para que correspondiera a la hora de insertarlo en el mecanismo conforme al concepto que se nos fue dado para seguir sus pasos. Después de esta pieza continuamos con este otro ternario, que a diferencia del anterior solamente tiene dos barrenos, ya que este en su parte de abajo va junto a un círculo que tenemos, que también este sería un eslabón ternario, el cual cumple con estas dimensiones diferentes al anterior, un poco más precisos en el cuestión de dónde se acomodó el ranurado. Igual el anterior, aunque con este un poco más, para evitar que los ángulos interfirieran con que la pieza no embonara del todo bien. El siguiente es este pistón, que simula el pistón con estas dimensiones, el cual también tiene una extrusión, o fue extruido solamente con 10, creo que la mayoría de las piezas están extruidas a 10 para que cumplan como con cierta escala cada una de ellas. La siguiente pieza es la pieza corrediza, que estaba dentro del eslabón unitario de la parte superior de la pieza. Igual esta pieza fue realizada para que pudiera embonar sobre nuestra corredera, la corredera pudiera embonar sobre el eslabón, perdón, y a su vez con un perno ya integrado para evitar conflicto a la hora de ensamblar el perno sobre ella misma. Entonces se tomó la decisión de una vez de integrar de una vez su perno encima de la corredera. La siguiente pieza es ahora sí que la corredera, y la corredera pues cumple con la característica de que aquí puede entrar fácilmente nuestra corredera sobre el eslabón unitario, perdón, este es el eslabón unitario, y pues este tiene la característica de que al momento de que nuestra corredera esté en movimiento, va a evitar que ésta salga por los extremos, y también a su vez va a facilitar que ésta tenga movimiento sobre el mismo eslabón unitario. Nuestra siguiente pieza es la parte del cojinete del eslabón. Este cojinete fue considerado para que el eslabón pueda estar en constante movimiento, pero a su vez no pueda salirse o hacer alguna otra simulación o proceso que no va. Con esta se evita que mantenga su movimiento siempre sobre esta dirección, y a su vez a esta se le hizo un barreno que permite que esté acomodada sobre el eslabón fijo que está en la parte de abajo de la misma, junto con un perno para evitar que estas dos se desprendan. Ahora, los pernos, durante los pernos, sobre los pernos más bien, estuvimos usando el perno que viene siendo de 20.
Para los que eran uniones o juntas, perdón, que solamente eran un eslabón y alguna otra, debido a que todas cumplen con que tienen 10 milímetros de extrusión. Entonces se usó mayormente la de 20, y para la pieza un poco más grande, como lo viene siendo la pieza en donde están 3 uniones juntas, que es sobre uno de los eslabones ternarios, es uno de los eslabones binarios y otro eslabón ternario, se usó el de 30. Y como otra pieza que fue usada, fue nuestra pieza, este es un unitario, que pues viene siendo el unitario fijo que va en la parte de abajo, que permite que nuestras piezas estén fijas y no tengan movimiento, y permita que también haya movimiento, además de que estén fijas, porque con esta permite que haya movimiento sin que las demás piezas se salgan del proceso del mecanismo. Entonces sería como un impedimento de que el mecanismo deje de funcionar y que se mantenga en constante movimiento. Esta sería la pieza de la parte de abajo, que también viene siendo un unitario, y estas son sus medidas, sus características de esta pieza. Y a su vez esta permite o necesita que tenga el motor en la parte de abajo como se fue especificado, y va hacia la dirección de izquierda a derecha, y esta pieza genera todo el movimiento de todo el mecanismo, hace que todo el mecanismo pueda hacer el movimiento que tiene que hacer durante todo el proceso. Y por último, los eslabones binarios, que los eslabones binarios pues los venimos manejando desde la unidad 1, y en este caso se usó el de 100, se usó el de 150, y estos son los eslabones que fueron usados durante todo el mecanismo para poder usar las conexiones o las juntas entre todas estas piezas para poder generar nuestro mecanismo. No olvidemos que también llevan su perno, que las une además a todas las demás piezas. Y estas serían las piezas. Ahora prosigamos con lo que viene siendo el funcionamiento del mecanismo, en este caso pues a través del ensamble. De esta manera llegamos a lo que viene siendo nuestro ensamble, que como podemos ver aquí están las relaciones que se hicieron durante todas estas piezas, que primero se unió a este eslabón ternario sobre nuestro círculo, que bueno, es un eslabón unitario, de forma tangente, para que pudieran unirse las dos, la cara superior o la cara en este caso de la forma circular, y nuestra cara del triángulo en la parte de abajo. Luego de manera coincidente, para que estuvieran a la mismo margen las caras exteriores del círculo y de nuestro triángulo. De la siguiente manera continuamos ensamblando lo que serían los dos eslabones ternarios de manera concéntrica, y esta las uniría de tal manera que estarían frente a frente, y después con forma coincidente cara con cara, para que estuvieran completamente juntas. Después unimos lo que viene siendo la parte del pistón a uno de los eslabones ternarios. Y después esto sería de manera coincidente, cara con cara, y después de manera concéntrica con sus ranuras. En la siguiente unimos de manera coincidente lo que vienen siendo las dos caras de lo que viene siendo el eslabón, el pistón, y lo que viene siendo la parte de abajo del pistón. De la siguiente manera unimos lo que vienen siendo la cara posterior del pistón y la cara posterior también de la otra pieza, para que pudieran estar juntas. Y así lo único que seguiría ahora es unir en la parte de arriba
de manera coincidente la cara del eslabón binario con el eslabón ternario para que estuvieran juntos, y después de manera concéntrica con sus ranuras. Después seguimos con la corredera y el eslabón unitario de la parte de arriba, que se hace de manera que coincidente, cara con cara. La cara puede ser posterior o la inferior o cualquiera de ellas, pero que estas queden al margen. Después sus caras superiores también deben de estar juntas para que estén también al mismo margen. Y esto me pasó porque lo ensamblé creo que al revés. Primero lo debí de haber hecho al revés, pero me quedó un poquito la cara salida, entonces los hice de manera coincidente y ya llegó al nivel que debía de estar. Muy bien, proseguimos con la de lo que viene siendo el eslabón otra vez binario, para unirlo con el perno que ya se había elaborado en la corredera. Esto para que pues ya tuviéramos unido el binario, después de manera concéntrica para que llegara hasta el fondo. Y una última que vendrían siendo pues ya los ensambles de los binarios y unitarios, pero estos que iban a ser fijos. Primero lo unimos el de la parte de abajo con nuestra cara del círculo, y después de manera concéntrica con obviamente los barrenos. Después continuamos de la misma forma con el ternario, se hace la misma de manera coincidente con sus caras, y después de una manera concéntrica con sus ranuras para que se pueda realizar este proceso. De la misma manera con la parte de abajo de nuestro pistón. También fue de manera concéntrica y después de manera coincidente, y después de manera concéntrica con sus ranuras. Continuamos. Este fue el último que tiene este tipo de eslabón unitario fijo, y obviamente se hizo lo mismo. Es el eslabón binario, y otra vez se unió el eslabón unitario fijo de manera coincidente con sus caras y después de manera concéntrica con sus ranuras. Y después a su vez también unimos lo que venía siendo el eslabón binario con el eslabón ternario en la parte de abajo, que también eso venía sobre el boceto. Después una vez más unimos de manera concéntrica con sus ranuras para que estén completamente juntas. Después comenzamos con la unión de los pernos. La unión de los pernos de manera concéntrica sobre las ranuras, y luego de manera coincidente con una de las caras. Cualquiera de los dos lados podía servir, porque con esta podíamos atravesar completamente la pieza y pues dicho eslabón unitario fijo. Esto se repitió con cada una, haciendo coincidente, concéntrica con cada uno, para que pudieran tener todos sus respectivos pernos, que sería la parte final del ensamble. Y por último, podemos ver que esta es la animación de nuestra pieza. Así es como funciona nuestra pieza cuando se le pone un motor rotatorio en la parte de abajo que va de izquierda hacia la derecha. De esta forma podemos ver cómo el pistón llega al fondo pero no pasa, y la corredera evita que se salga, el eslabón unitario de la parte de arriba evita que se salga nuestra corredera, y puede mantenerse el mecanismo en movimiento, en constante movimiento. Muy bien, este sería mi presentación sobre el mecanismo de esta dicha actividad 1.3 de la unidad 1, y por mi parte sería todo con respecto a el ensamble y el estudio de movimiento.